queridos amigos. Dios les bendiga. Gracias a Dios tenemos una vez más la oportunidad de estar conectados. Agradezco a los amigos que se han estado contactando con nosotros, nos han estado preguntando para cuándo es la siguiente reflexión. Y hemos tenido pues algunos inconvenientes de tiempo, pero gracias a ustedes por estar pendientes y atentos al crecimiento espiritual. Dios ha dicho, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Papito Dios, te damos gracias por esta promesa que sigues cumpliendo, Señor, aún en este tiempo. Envía, Señor, las aguas purificadoras de tu palabra. Envíanos, Señor, dirección de tu Santo Espíritu. Que nuestra generación, que este tiempo, Padre Celestial, sea merecedor también de tus milagros. Que aquí, Señor, en este tiempo y ahora tú puedas mostrarte como poderoso gigante también para ayudarnos a vencer, Señor, las situaciones que estamos viviendo, los ataques del enemigo que de forma escondida, Señor, han venido sobre cada uno de nosotros. Tu palabra dice, y hemos estado reflexionando, mis queridos amigos, en 1 Corintios capítulo 11, versículos de 3 al 4, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si viene otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y es en base a esta meditación que ya hemos estado caminando varias semanas. Pues recuerden ustedes que a la larga es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. La pregunta es qué tanto nosotros estamos superando el engaño y el extravío de Satanás, que Satanás quiere llevar a nosotros, o donde nos quiere colocar. Por eso estamos hablando de evitar los laberintos de la vida. Son esos momentos donde nos sentimos sin rumbo. Son esos momentos de enredos, donde por nuestros pecados o por las dudas y la falta de conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y de la guía de su Santo Espíritu, nos topamos con situaciones donde no sabemos qué hacer, cómo reaccionar. Quizás hemos estado tapando error tras error, pecado tras pecado, y eso nos ha metido en un laberinto. Después de algún tiempo, todos estamos hartos y cansados de estar en un laberinto, encerrados, ¿no? Como lo que está pasando en el tiempo de la pandemia. Estamos cansados de estar encerrados. La pregunta es, ¿qué tan cansado estás tú de estar encerrado entre los pecados, los temores, las situaciones en las cuales tus sentidos han sido confundidos, como ya lo hemos explicado en semanas anteriores? El enemigo busca extraviarnos a través de nuestros sentidos, y al día de hoy que estamos tan conectados con el internet y los medios digitales, es una pregunta muy importante: ¿qué tanto nosotros hemos estado justificando que estamos conectados por cuestiones de trabajo, de estudios? Y lo que realmente ha sucedido es que nos hemos metido en un laberinto de consulta de situaciones que no son tan agradables, ¿no? Quizás películas que no nos traen ningún beneficio, series, videojuegos, y tanta situación que se presenta con un solo clic, ¿verdad? Nuestros sentidos, a través de los ojos, por supuesto, primeramente, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro gusto, todo poco a poco
va siendo anclado, ¿verdad?, a esos garfios, como que si fuésemos peces en el mar, siendo atrapados por el peligro o por el mal, por el pecado, ¿no? Así es que el enemigo busca extraviarnos, esa es su tarea constantemente. Y por eso es que a donde quiera que vemos encontramos siempre ese peligro. Y parte de ello es confundirnos con respecto a quién es Jesucristo, ¿verdad? Como lo que ya hemos estado mencionando. ¿Será posible creer en otro Jesús? Es posible. Y el punto siguiente que tenemos para el día de hoy es obedezcamos al Espíritu correcto. Y miren, esto viene de la mano uno del otro, ¿no es cierto? Porque si empezamos a creer en otro Jesús, el que realmente ha venido a este mundo y el que ha hablado las palabras que están en las Sagradas Escrituras, lamentablemente sí pueden existir maestros, pueden existir aquellos que se puedan decir pastores, etcétera, guías, líderes religiosos que te pueden estar mostrando un Jesús que no es el que realmente ha venido a este mundo y las palabras de él no son exactamente las que se están enseñando. Por lo tanto, el espíritu que proviene de este tipo de enseñanzas no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Jesús. Y eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Por eso es que tratamos durante esta semana de meditar en estos aspectos y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme a mí? ¿Verdad? Porque evidentemente todos tenemos caminos diferentes que hemos recorrido y situaciones diferentes también que vivimos. Si me amáis, decía el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Vean ustedes cómo la línea de pensamiento que tenemos acá. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y fíjense que el guardar la palabra de Dios, pero no se trata de tener una Biblia en casa. No se trata de volverse un legalista y pelear con medio mundo por cuanto no es cristiano. Se trata de vivir la palabra de Dios. Se trata de hacer mío los conceptos, los principios de la palabra de Dios. Si me amáis, dice Jesucristo, vive mi palabra y yo les enviaré, dice acá, al Consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Mire usted la definición acá. El Espíritu de verdad. Eso significa que puede existir un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, y como tal, si es de mentira, si es de engaño, tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entendemos entonces que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es la misma presencia del Señor Jesucristo. Jesucristo ya no podía estar físicamente por cuanto estaba limitado de forma física a mantener comunicación con cada uno de sus discípulos por momentos, ¿no? Había que hacer cola, había que esperar el tiempo para hablar con el Señor Jesucristo. Entonces él dice, bueno, voy a mandar mi espíritu para que esté con ustedes siempre. Y entonces es así, es al día de hoy como Jesucristo puede estar con cada uno de nosotros. No deberíamos de separar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, por cuanto Él es uno, manifestado en tres personas y ahora es el mismo Dios que se mostró en el Antiguo Testamento, que después lo vimos en la persona de Jesucristo. Es ese mismo Dios el que a través de su Espíritu está en cada uno de nosotros. Por cuanto el Señor dice acá, vendré a ustedes a través del Espíritu Santo de Dios. No tenemos por qué hacer divisiones teológicas en ese sentido y no deberíamos nosotros de entonces creer que el Espíritu que creemos que viene de parte de Dios tendría que decirnos cosas diferentes de las que Jesucristo dijo. Para nada. La palabra de Dios y el Santo Espíritu de Dios tienen un mismo idioma, hablan de la misma manera.
No tendríamos por qué esperar que el Espíritu nos revelara cosas diferentes a la palabra de Dios. Ni pensar que la palabra de Dios es muy antigua y que ya no tiene ninguna enseñanza para nosotros, por lo tanto ahora solo escucharemos a un espíritu. Cuidado, puede ser que no sea el espíritu de verdad, sino un espíritu de confusión, un espíritu de mentira. El espíritu de verdad nos muestra y nos hace entender más la palabra escrita de Dios, las sagradas escrituras que tenemos con nosotros. La acción del Espíritu Santo. Miren, Jesucristo nuevamente hablando, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, les enviaré. Lo que estamos diciendo, ¿no? Nos convenía dejar de estar esperando turno para hablar con Jesucristo, ¿no? Por cuanto la iglesia iba a crecer de forma exponencial, Jesucristo necesitaba enviar su Santo Espíritu para que tener contacto con nosotros todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Por eso Él dice, nos conviene que Jesús se vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Vea usted acá, otra vez, un indicio, ¿no? Si está Jesús, el Espíritu Santo no puede actuar por cuanto es el mismo Jesús. Así que Jesucristo tenía que ascender en su forma ya corporal y regresar en forma espiritual a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque es el mismo, simplemente Él tenía que irse de forma física para venir de forma espiritual. De lo contrario, si fuera cierto de que son dioses diferentes, ¿verdad? Que el Espíritu obra de una manera diferente a Jesucristo, entonces no habría algún problema en que el Espíritu ya anduviera trabajando mientras Jesús estaba sobre la tierra. Pero Jesús dice acá, les conviene que me vaya porque si no me voy, no vendría mi misma presencia a través del Espíritu Santo. Y miren ustedes el actuar del Espíritu Santo. Díganme acá ustedes, ¿cuánto nosotros hemos permitido al Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Santo Espíritu, que es el mismo, ejercer su actividad como aquí la enseñó el Señor Jesucristo? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tal hacen eso? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La pregunta para nosotros es, ¿qué tanto? Nosotros que decimos que somos guiados por el Espíritu de Dios, o quizás alguien que aún está pensando en recibir a Jesucristo en su corazón. Te digo, parte de la acción o la acción que va a hacer Jesucristo en ti cuando tú le aceptes como Señor y Salvador es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a verlo acá, en este cuadro comparativo. Y yo puse 2 Timoteo 1:7 como una comparación con Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11. Otra vez Juan 16, que fue lo que el Señor Jesucristo enseñó, dice, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí y no creen en el mensaje de la palabra. Fíjense ustedes que Jesús no se sorprende de la incredulidad que hay en estos tiempos. Siempre ha habido incrédulos, lamentablemente. Y siempre ha habido gente también deseosa de cambiar su forma de vivir. Están hartos de vivir en el laberinto. Quieren ser libres y entonces buscan la ayuda de Dios. Mis amigos, ¿qué tanto hemos sido convencidos nosotros de nuestra propia incredulidad? ¿Qué tanta incredulidad tienes tú? El incrédulo es aquel que vive alejado de Dios. La pregunta es, ¿qué tan alejados nosotros vivimos de Dios? Y no te ofendas, ¿verdad? No pensemos religiosamente. No estamos hablando de cuántas veces vas tú a la iglesia, sino qué haces cuando no estás en la iglesia. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué haces en tu diario vivir? ¿Realmente pones a Cristo en primer lugar? ¿Eres un incrédulo o eres un creyente? ¿Cómo te miran los demás? Es una pregunta sumamente interesante. Si tú alguna vez quieres saber cómo eres en realidad, pregúntale a los demás qué piensan de ti. Porque nosotros somos muy buenos para hablar de nosotros mismos, ¿no? Muy benevolentes. Nos perdonamos nuestros errores demasiado rápido. La pregunta es, ¿qué dicen los demás de mí? ¿Me dicen que soy un creyente?
Vivo como un creyente, hablo como un creyente, elijo como un creyente, como un verdadero cristiano. Y entonces aquí viene, según de Timoteo 1:7, dice, Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder. Mis amigos, nosotros necesitamos el poder de Jesucristo en nosotros a través de su espíritu para dejar de ser incrédulos. Número 2, ¿qué tanto vas con la justicia? Por cuanto lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Justicia de Dios y de sus promesas. Dios es justo, Dios cumple sus promesas y seguirá cumpliendo sus promesas. No es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto tú amas, verdad? Según este cuadro comparativo. ¿Qué tanto tú amas lo que Dios ha hecho y sus promesas? Quizás no te ha cumplido todo lo que has querido, quizás no ha resuelto tus necesidades como tú hubieses pensado. Y es ahí entonces donde la pregunta, ¿será que el Espíritu de Dios realmente nos dirige? Si el Espíritu de Dios me dirige, yo tengo amor ante la justicia de Dios y sus promesas. Número 3, el juicio. El juicio en contra del mal. Tristemente, pareciera que nosotros en este mundo estamos le hemos permitido al mal avanzar. Hemos estado cambiando el negro a tonos grises y lo hemos justificado, ¿no es cierto? Por la tolerancia, por el respeto a las opiniones diversas, etcétera, etcétera. Eh, Nosotros mismos, si fuésemos los jueces, habríamos absuelto al diablo. Imagínense ustedes eso. Necesitamos dominio propio en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Porque es muy probable que estemos nosotros permitiendo cosas en nuestra vida que a la larga van a traer un gran problema. Quizás cosas pequeñas que se van a volver grandes muy rápidamente si las alimentamos. Mis amigos, esta es una muy buena pregunta para nosotros. Si el Espíritu realmente, nosotros realmente somos dirigidos por el verdadero Espíritu de Dios, bueno, ¿cómo lo puedes tú corroborar? ¿Ya estás convencido del pecado que hay en ti y tienes el poder para enfrentarlo? ¿Ya estás convencido de que Dios es justo y lo amas por ello a pesar de las circunstancias tan difíciles que podamos vivir? ¿Ya estás tú convencido de que el diablo debe de ser juzgado y debemos de reprenderlo día a día en lugar de estarlo eh, perdonando y estar tratando de justificar las malas acciones que hay en el mundo? A través del dominio propio de nosotros, dominarnos a nosotros mismos y decir, pues no vamos a hacer esto, pues me puede traer peores situaciones a mi vida. Ahí está la evidencia, si realmente tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hay otros espíritus de qué cuidarse. Yo les invito a que seamos críticos en nuestro tiempo. Realmente, ¿qué es lo que estamos aceptando como una idea, como una creencia, como un hábito, como una forma de vivir? El Espíritu dice claramente, decía Pablo en 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos, y bueno, ¿cuáles son los últimos tiempos ustedes, verdad? Esto se escribió a más de 2000 años atrás. Y ya Pablo veía que los tiempos que él vivía eran postreros. Imagínense, muy probablemente nosotros ya estemos viviendo tiempos finales. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Renunciar a ella. Vivir siendo religiosos, pero no con el poder del Espíritu Santo para vencer mis propias debilidades, para seguir dañando mis heridas, tenerlas eh, putrefactas en lugar de sanarlas, seguir en conflictos con los demás, no tener relaciones honestas y transparentes con los demás. Eso es apostatar de la fe. Asistir a una iglesia es fácil, más ahora que las puertas están abiertas y no hay comunión, no hay coinonía por por la gran cantidad de personas que asisten a una iglesia, por los diseños de los templos ahora. Tú puedes entrar y salir sin que nadie te haya preguntado absolutamente nada. Pero, ¿será eso realmente vivir en la fe cristiana?
¿Será que alguien, aún ingresando a este tipo de lugares donde se invoca el nombre del Señor, están apostatando de la fe? Es muy probable que sí. Escuchando, fíjense, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Oh, qué increíble esto! Espíritus engañadores, una vez más viene lo mismo que el Señor Jesucristo decía en su momento, ¿verdad? Que pudiésemos nosotros ser engañados por el espíritu de la mentira. Doctrinas de demonios, imagínense ustedes eso. Como lo hemos mencionado en estas meditaciones a través del pasaje inicial, Satanás es capaz de engañarnos, tiene la capacidad de mostrarse como no es. Y es muy probable que cuando habla de doctrinas de demonios no esté hablando de una secta satánica, ¿no? Que también las han de existir definitivamente en este tiempo también, sino de algo que aparenta ser algo que no es. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mis queridos amigos, mi oración para cada uno de nosotros es que no nos dejemos engañar, es que estemos convencidos del pecado de la incredulidad a través del poder de Dios, que estemos convencidos de la justicia de Dios y de sus promesas, amándole a Él en todo tiempo, y que estemos convencidos de que el Satanás va a ser enjuiciado y de que hay que reprenderle día a día a través del dominio propio. Evitemos los laberintos. ¿Cómo? Entendiendo que el enemigo busca extraviarnos, amando al Jesús verdadero, el Jesús bíblico, el Jesús revelado en las Sagradas Escrituras, obedeciendo al Espíritu correcto, que es el Espíritu de Dios, como le hemos dicho, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Evitemos los laberintos. Muchas veces nosotros mismos entramos a ellos. Y por eso es que vamos a orar, ¿no? Vamos a orar para pedirle al Señor su auxilio. Siempre recordando durante estas meditaciones, ya nos falta un tema. Espero que lo podamos presentar la próxima semana. Y seguir avanzando en la reflexión bíblica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Papito Dios, conforta nuestra alma, Señor. Señor, hay peligros a nuestro alrededor, lo hemos leído. Hay doctrinas de demonios, hay espíritus engañadores. De alguna forma, en este tiempo, también se evidencia la apostasía de la iglesia, siendo confundida, pervirtiendo su fe cristiana. Oh, Dios mío, pensamos en nosotros y en la necesidad que tenemos de ser más que vencedores en cada circunstancia de la vida. Tú eres nuestro pastor, queremos que tú seas nuestro pastor. Y por eso, hoy te pedimos perdón y te pedimos que seas el Señor y Salvador de nuestras vidas, en Cristo Jesús, para que podamos discernir los peligros que nos rodean, podamos ser convencidos de justicia, de juicio y de pecado. Porque aunque son palabras que parecieran negativas, son las palabras que necesitamos en este tiempo para orientar nuestra forma de vivir, para tener cuidado con el libertinaje que hoy se vive, tener cuidado con los peligros que nos pueden estar rodeando, metidos constantemente en el internet, lo que vemos, lo que aceptamos, lo que creemos en nuestra mente, lo que después hablamos, lo que vivimos. Oh Señor, necesitamos descansar en tu palabra,
alimentarnos de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Aunque no seamos como los demás y andemos en contra de la corriente, pero lo que anhelamos es realmente vivir una vida en victoria, una vida próspera, una vida tranquila, que cada noche podamos descansar tranquilamente, sabiendo que hemos hecho las cosas correctas, que nuestra conciencia pueda estar tranquila, de que nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos son bondadosos, son de paz, de tranquilidad, de sabiduría. Guíanos, Señor, en este tiempo complejo, en este tiempo desafiante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mis amigos. Gracias por siempre estar al pendiente. Les bendigo en el nombre de Jesús y seguimos en contacto. Muchas bendiciones.